Entonces, la idea es abordar un concepto que es concepto y que puede ser noción y puede convertirse en sentido, una palabra, para ser más claros, que es en sí la memoria. Primero que nada es interesante que en español la memoria es un ente que podríamos llamar femenino, correcto, es la memoria. Entonces, es curioso esto en términos, por ejemplo, de lo ancestral, cuando hablamos de memoria ancestral. Entonces, es interesante porque en muchas culturas propias precisamente de lo que es, bueno, no, en África también, muy importante esto, pero en América fundamentalmente, casi todas las energías que tienen que ver con la memoria ancestral son energías, bueno, la tierra, en fin, la Pachamama, son energías o deidades que tienen que ver con lo femenino, con el vientre materno, con aquello que da lugar a. Además, tengamos en cuenta también el tema de la sucesión. Entonces, el tema de dar vida. Y eso a mí me relaciona primero una cosa importante, importantísima, importantísima, y es que la memoria es igual a vida o a dar vida. O sea, una primera perspectiva de la memoria que es propia también de la contemporaneidad y que cuestiona esta idea del tiempo como una línea recta, como una línea que tiene un pasado, un presente y un futuro, por tanto el pasado hacia línea recta no puede ser retomado de ninguna manera, quedó atrás y punto. ¿Sí? Esa perspectiva está prácticamente mandada a recoger, digámoslo así. Y una manera, desde la modernidad hasta la contemporaneidad, desde antropólogos de la modernidad incluso, de entender la memoria es como algo que se reactualiza todo el tiempo. En ese sentido, entonces, la memoria siempre tiene una instancia de presente, de actualidad, dado que es vida, dado que es algo que está marcando nuevos nacimientos, implica necesariamente una noción de presencia en un momento, valga la redundancia, presente. Entonces, aquí diferenciaríamos, y por eso es que cuando uno habla de memoria, a veces uno se pierde en un océano infinito, porque la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué no es memoria? Esto que está pasando en este mismo instante es un acto de memoria. La memoria ocurre todo el tiempo se construye memoria, en cada segundo se construye memoria de algo. Entonces es tan amplio, tan grande, la memoria lo implicaría todo, que hay un momento en que para hablar conceptualmente de memoria, por ejemplo, en un proyecto, es muy difícil, porque tendría que ver con todo. Entonces es importante ponerle apellidos, ¿sí? Primero, memoria ancestral, memoria familiar, memoria personal, y muy importante localizarlo en elementos concretos. ¿Por qué? Por lo que digo, porque la memoria tiene que ver con experiencias concretas que quedan grabadas y que se reactualizan en el presente, en la sensación del presente. En ese sentido, más que algo abstracto, son, vuelvo al, son vivencias, vuelvo al término, experiencias concretas. Y además, y esto es muy importante, sensoriales. ¿Sí? Las memorias se configuran generalmente a partir de la relación que tenemos con el mundo. La relación que tenemos con el mundo es sensorial. Tiene que haber una relación de visualidad o de olfato o de sabor o de tacto. Entonces ahí estamos estableciendo ya unos puntos, unas coordenadas de relación para ir tejiendo la red de la memoria. Primero, entender que la memoria no es algo que pasó, sucedió y quedó muerto, porque la memoria es vida. Segundo, es algo que se actualiza todo el tiempo, o sea, que está siempre siendo presente al tiempo que ya ocurrió. Por tanto, es prácticamente un enlace, una conexión entre lo pasado y lo presente y también lo futuro, porque es que tengamos en cuenta que me proyecto al futuro de la memoria, a partir de la memoria que construyo en el presente. La memoria tiene una dimensión también de lo futuro, o sea, la memoria es una constante, en esencia, es una constante. Por otro lado, es una constante que queda como una huella grabada, como un vestigio en mi cuerpo a partir de mi relación con el mundo. O sea, que siempre tiene que ver con elementos sensoriales, sensaciones, sino de dónde saco la memoria. Ya decíamos entonces también que, dado que se relaciona con aspectos sensoriales, necesariamente tiene que ver con experiencias de lo concreto. Hay memoria mítica,
hay memoria mítica, ¿sí? Total. Hay memoria abstracta, pongámoslo así. Pero incluso las memorias míticas abstractas tienen que ver con experiencias concretas que se han vivido o que han sucedido. Y ahí entra el campo de lo sensorial, digámoslo así. En ese sentido, necesariamente debe haber, vuelvo y repito, una experiencia de lo concreto, de la relación con el mundo. Entonces lo podemos ir aterrizando. Memoria del tejido, memoria del olfato, memoria del café de mi abuela, memoria de las sensaciones táctiles con un juguete cuando yo era niño. O sea, siempre que hay memoria, hay relación concreta sensorial con el mundo. Por tanto, cuando hablen de memoria de un proyecto, por favor, es necesario que definan en relación a qué y con qué, en tanto una experiencia de lo concreto. ¿Ok? Ahora bien, igual que en el pensamiento mítico, como diría Mircea Eliade, en Mito y Realidad, dice Mircea Eliade que el rito reactualiza el mito. ¿Qué quiere decir? Que el mito, como memoria de algo que ya supuestamente pasó, cuando yo hago un rito, vuelve al presente, o sea, se reactualiza, pasa nuevamente en el momento presente, en este instante, en este preciso instante. O sea, yo no vuelvo al pasado. El pasado, de alguna forma, revive en este momento y vuelve a suceder en mí, vuelve a pasar. ¿Sí? O sea, se reactualiza, se hace presente, digámoslo así, ¿no? En ese sentido es muy importante entonces la idea de que la memoria reactualiza todo el tiempo. Y ahí diferenciamos memoria de recuerdo. Una cosa es recordar, están totalmente conectadas, ¿sí? Pero el recuerdo es el acto, la acción que implica una suerte de retorno. Ahora, el retorno es desde mi presente, por tanto, yo no vuelvo al pasado. Cuando yo recuerdo mi infancia, de hecho, la estoy imaginando. Quiere decir que no hay manera de que yo regrese a la época de mi infancia. Quiero recordar o intento recordar, o viene incluso a veces accidentalmente. ¿Por qué? Por las sensaciones. Creo que a ustedes les ha pasado. ¿A quién no le ha pasado que de pronto sienten un olor, un olfato, y al sentir ese olfato viene a ustedes un recuerdo, ¿cierto? Eso les demuestra que necesariamente recuerdo y memoria están dados por relaciones sensoriales con el mundo. Sensoriales físicas, concretas, ¿sí? Y cuando viene un olfato de un postre, por ejemplo, y yo activo el recuerdo, quiere decir que lo activo, lo despierto, porque el recuerdo ya está ahí, ya está dormido, ¿sí? Activo el recuerdo, por ejemplo, de mi infancia o de un cumpleaños, de un día, incluso una fecha determinada. Yo lo activo sobre la base de la memoria. La memoria es la plataforma, la memoria es aquello que está ahí presente como vestigio, como huella. Es la memoria que queda grabada en el cuerpo. El recuerdo es la narrativa, ojo, el recuerdo es el suceso, la memoria es la plataforma, el territorio sensorial sobre el que se instala o a través del cual se activa ese recuerdo. El recuerdo es la narrativa, es la historia, es el suceso. La memoria es la plataforma del suceso, ¿ok? Pero cuando yo activo ese recuerdo sobre la base de la memoria, necesariamente se activa como si fuera nuevo, porque lógicamente el recuerdo de mi cumpleaños número 10, de cuando yo cumplí 10 años, así haya sido un evento traumático porque pasó algo o muy feliz, o bueno, traumático, en fin, o triste o muy feliz, pero que por algo que sucedió ese día hay algo que me marcó, digámoslo así. Que yo lo recuerde hoy es diferente a que si lo recuerdo, a cuando lo recordaba hace 5 o 10 años. O sea, cuando yo recuerdo mi cumpleaños número 10, cuando lo recordaba a los 18 años era una cosa, a los 25 era otra, a los 30 era otra, y cada vez va a ser diferente. ¿Qué quiere decir eso? ¿El recuerdo cambia? Cambio yo. Eso significa entonces que no hay un recuerdo en tanto un suceso invariable. Quiere decir que cada vez que yo activo un recuerdo sobre la base de la memoria, lo que estoy haciendo es imaginando, porque ya yo no estoy en ese momento. Siempre voy a recordar desde el momento actual, desde el que yo estoy en este momento, cómo pienso, cómo actúo, cómo me relaciono con el mundo. Y por eso la sensación siempre va a cambiar. ¿Por qué?
porque dado que la memoria es la plataforma y la memoria está sustentada en lo sensorial, el recuerdo va a estar influido por lo sensorial que yo vivo en este momento, cómo me siento en este momento, emocional y físicamente. Y bueno, en muchos sentidos quizás energéticos, espirituales, que no son fáciles de definir, ¿sí? Pero dado que yo cambio, el recuerdo va a cambiar. ¿Por qué? Porque no hay manera en que yo regrese como una máquina del tiempo a mi cumpleaños número 10. Y como no hay manera de hacerlo, yo lo que hago es no recordar, sino imaginar. Entonces, en una perspectiva incluso filosófica, el recuerdo tiene mucho que ver con la imaginación, porque cada vez que uno recuerda, imagina. O sea, yo imagino cómo era yo cuando tenía 10 años. ¿Sí? O sea, no vuelvo a ser el que era cuando tenía 10 años. Yo desde lo que soy actualmente, desde mi memoria como plataforma, vuelvo y repito, desde lo sensorial que vivo actualmente, yo imagino quién era yo cuando tenía 10 años. Lo imagino, construyo una imagen. Imaginación viene de imago o de imagen. Y en esa relación es muy importante entender que crear imágenes es imaginar. Si yo creo imágenes que son el recuerdo, la memoria es la plataforma, recordemos, ¿sí? Si yo construyo imágenes, estoy imaginando. Por eso cuando la familia se sienta y cada quien habla de ustedes, se sientan con su familia y dicen, bueno, se sientan con su mamá, su abuelita y su tío, su tía, en fin. Y ustedes quieren saber qué pasó en un cumpleaños que ustedes, o qué pasó con ustedes en algo que vivieron cuando tenían 5 años, ¿correcto? Cada quien les da una versión diferente. ¿Por qué? Porque no están recordando en tanto el recuerdo como si fuera un hecho invariable. Están imaginando desde la memoria, que siempre es algo que se actualiza a partir del lugar en el que uno se ubica en el instante presente. En ese sentido, entonces, vamos a tocar unos conceptos. Este libro de Thomas Hobbes, creo que está al revés en la imagen, no sé, El Leviatán, que es un libro que, bueno, toca un montón de cosas con respecto al Estado, con respecto a la política, en fin, y que realmente y curiosamente tiene ya un buen tiempo, uno diría, pero es que este libro puede estar, por ponerlo así, digamos, desfasado, ¿sí? Bueno, es un libro que carga con lo que tiene que cargar un pensamiento propio del siglo XVII, porque tiene ya mucho tiempo encima. Pero hay una cosa importante en el libro, al comienzo del libro, y es lo que quiero dejar acá como, digamos que como punto de reflexión, ¿sí? Porque miren que esto que yo estoy diciendo parecería que contradice lo que entenderíamos supuestamente por memoria, ¿sí? La memoria como algo pasado y el recuerdo como la narrativa o como la historia de algo que ya sucedió. Y lo que estoy diciendo yo, no, el recuerdo no es lo que ya pasó, sino lo que ustedes imaginan a partir de lo que pasó. ¿Y por qué lo imaginan? Porque tienen una memoria, que es la memoria corporal que queda en ustedes, que se reactualiza en cada momento. Eso es lo que estoy diciendo en definitiva. Y por tanto, la memoria siempre es presente. Siempre es el instante específico, ¿sí? Aunque esté conectada con un tiempo pasado y les lance un tiempo futuro, pero siempre es algo presente. Y siempre se aterriza sobre algo concreto. En esa base, entonces, ¿por qué? Insisto, porque tiene que ver con lo sensorial, con la experiencia concreta de relación con el mundo. Por tanto, no me hables de memoria como algo, como solo una palabra, sino dónde se aterriza esto. En relación a qué y con qué sabor, con qué tacto, con qué olfato, con qué emocionalidad, cualquier tipo de sensación, insisto, sea físico, emocional, que además no están separadas y no pueden estar separadas, lo emocional de lo físico está totalmente unido. En este libro, entonces, lo pueden encontrar, creo que en internet, quizás en PDF o en fin. Hay una primera parte, es el capítulo 1, y es muy interesante. Le voy a leer algunas partes, por favor, tengamos un poquito de paciencia. Y justamente refiere a las sensaciones. Bien. Entonces, por supuesto, refiere a que primero la causa de la sensación es el cuerpo, sea externo u objeto que actúa sobre el órgano de la sensación en sí. Y refiere a algo que además para la época también es muy interesante porque habla del cuerpo, las sensaciones y no habla de algo puramente teórico, racional o de un pensamiento abstracto o de la idea de la inteligencia como si existiera por fuera del cuerpo, que era propio de la época también, sino que involucra el cuerpo. Y dice, habla de la causa de la sensación es el cuerpo externo u objeto que actúa sobre el órgano propio de cada sensación, ya sea de modo inmediato, como en el gusto o en el tacto,
o medianamente como la vista, el oído, el olfato. Dicha acción, por medio de los nervios de otras fibras, membranas del cuerpo, se adentra por esta hasta el cerebro y el corazón y causa ahí una resistencia, reacción o esfuerzo del corazón para libertarse. Entonces empieza, en esencia, para no leer tanto rato, hablando primero de las sensaciones, ¿correcto? Y a partir de eso, entonces, habla de lo sensible y de algo muy interesante, y es lo siguiente. Dice, las sensaciones en todos los casos no son otra cosa que fantasía original. Esto es curioso porque dice que la sensación, que sería algo concreto, es fantasía, ¿sí? En tanto que siempre se traduce por un acto de fantasear, causada por la presión, es decir, por los movimientos de las cosas externas sobre nuestros ojos, oídos y demás órganos. Y aquí entonces viene otra parte que habla directamente de la imaginación y refiere puntualmente a lo siguiente. La imaginación no es otra cosa sino una sensación que se debilita. Qué interesante. Quiere decir que cuando la sensación está presente, activa, como el martilleo que ahora mismo están aquí en mi edificio haciendo, ¿sí? Yo no alcanzo a imaginarla, porque es que está ahí mismo. O sea, cuando me da un golpe, o cuando huelo, o cuando tengo un afecto directo, cuando la sensación está viva y activa, no alcanzo a imaginarla. Cuando pasa el tiempo y se va debilitando, yo empiezo a imaginarla. Entonces, la imaginación es una sensación que se debilita, ¿sí? Cuanto más largo es el tiempo transcurrido desde esta sensación, por un lado, dice Thomas Hobbes, y aquí yo entro un poco en contradicción, que más débil es la imaginación. Tiene sentido porque mientras más se debilita, más débil es la imagen. Imaginación viene de imago, de imagen, es la imagen que uno construye y configura a partir de la relación con algo, ¿sí? Tiene sentido, porque digamos que esa imagen, mientras más tiempo pasa, mientras más años pasan, de que yo, por ejemplo, en mi caso que me fui de Cuba, eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Llega un momento en que yo sueño con Cuba, pero no es la Cuba en la que yo estuve, porque el tiempo que ha pasado es muy largo. Por tanto, la relación sensorial con Cuba se ha distanciado y por tanto, la imagen que yo configuro de Cuba, en tanto que la sensación se va debilitando, la imagen se va debilitando, ¿sí? Eso puede implicar que la imaginación también se debilite, pero para mí se debilita al tiempo que se potencia. ¿Por qué? Porque yo imagino más a Cuba, es más imaginaria la Cuba que tengo ahora que la que tenía mientras más cercano estaba a la tierra. ¿Sí? Mientras más tiempo pasa que yo no visito Cuba, más se debilita la imagen que tengo de Cuba, estoy de acuerdo en eso con Thomas Hobbes, pero al tiempo más se activa la potencia de imaginarme a Cuba, más imaginaria, digamos, y más el recuerdo es una imaginación, para resumir lo que dije anteriormente, sustentada en la memoria como plataforma presente actual desde que yo siento en este momento, ¿sí? Ahora bien, eso me conecta con la fantasía. Entonces hay como un tejido, ¿vale? Recuerdo, sensación. Primero que nada, todo en la vida es sensaciones, es lo que dice el Señor, todo es sensaciones. Bueno, sensaciones, recuerdo, memoria, imaginación, fantasía, ¿sí? Porque en ese sentido, cuando la sensación es decadente, se llama imaginación. Pero cuando queremos expresar ese decaimiento y significar que la sensación se atenúa, envejece, pasa, la llamamos memoria, ¿sí? Así, memoria, imaginación son una misma cosa. O sea, lo que este hombre está diciendo es que la imaginación y la memoria son lo mismo. O sea, que hacer memoria es imaginar, en tanto que construir es imagen, ¿sí? O sea, tenemos una idea de la imaginación como si fuera algo puramente fantasioso, pero en realidad, imaginar es configurar imagen a partir de una sensación, a partir de una realidad. Y la memoria siempre es una forma de imaginar. Vuelvo al ejemplo. Yo no recuerdo mi infancia, yo imagino mi infancia desde mi capacidad de memoria, que es la plataforma de lo que queda. O sea, la memoria es la huella siempre presente, la memoria corporal, emocional, afectiva y demás. Y por último, para darles otro dato interesantísimo, entonces, en cuanto a memoria, ¿sí? Entra otro aspecto. Ahorita voy a poner las palabras, pero vamos tejiendo palabras que no pueden ser separadas. Sensación, recuerdo,
memoria, imaginación, fantasía, y ahora viene otra palabra importante que es la experiencia. Eso está en este libro, ya les digo, y de hecho está muy claro. O sea, este primer capítulo para mí es, bueno, muy claro, es una manera bastante superficial de decirlo, pero en fin, es un lenguaje bastante asequible, vamos a decirlo así, y con eso quedamos para no entrar en contradicciones. Entonces, bien, dice, una memoria copiosa o la memoria de muchas cosas se llama experiencia. No podemos separar la memoria de la experiencia, por eso es que yo les digo que la memoria como término abstracto, no aterrizado, no, prácticamente es imposible que exista. Hay una experiencia siempre, porque recuerden que empezamos hablando primero que nada que somos cuerpos que, que tienen sensaciones. Somos cuerpos, somos cuerpos con sensaciones. Y nuestra relación con el mundo es sensorial. Si yo no tengo una relación, vamos a ponerlo así, si ustedes nunca han estado en Cuba, vuelvo a poner el ejemplo de mi país, ¿sí? Y no han vivido una experiencia, ya sea en un territorio o en una situación de vida, nunca han sentido que es ponerse un tatuaje, ¿qué memoria pueden tener ustedes sobre algo que no han vivido? Entonces, lo que es claro es que primero está la experiencia. O sea, tiene que haber habido una experiencia con respecto a algo que nos deje sensaciones, que nos dejan una memoria a través de la cual podemos recordar qué es imaginar. Bueno, ahí estoy tejiendo ya todo. Espero que cojan rápido porque de primera así puede ser extraño, pero ahorita lo tejemos. Entonces dice, la imaginación se refiere solamente a aquellas cosas que antes han sido percibidas por los sentidos, bien sea de una vez o por partes en tiempos diversos. O sea, la imaginación se refiere a aquellas cosas que algunas fueron percibidas, ya sea en un tiempo o en fragmentos de tiempo o en tiempos diversos. ¿Sí? Por tanto, la imaginación del objeto que fue presentado a los sentidos es lo que podríamos llamar recuerdo a partir de la memoria. Y plantea entonces como digamos dos categorías, ¿sí? Una es la que consiste en esta imaginación del objeto entero, que se nos fue presentado a través de los sentidos. Y la otra es una relación de lo compuesto. Por ejemplo, como cuando de la visión de un hombre en cierta ocasión y un caballo en otra. O sea, quiere decir cuando componemos en nuestra mente memorias compuestas. Entonces vamos a aclarar esto. La memoria de algo concreto, ¿sí? De algo específico, por ejemplo, un árbol, ¿bien? Es un tipo de memoria. La memoria compuesta es cuando esa memoria tiene que ver con un recuerdo de mi relación, por ejemplo, jugando cuando niño, quizás jugando cuando niño con el árbol, como si el árbol fuera un gigante. Es una memoria compuesta, quiere decir que es como él pone el ejemplo del centauro, es como que yo combino dos elementos de la memoria, o sea, dos objetos o dos situaciones que pueden ser incluso divergentes, o sea, lo real y lo fantasioso. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que yo tengo recuerdos de mi infancia que no sé si pasaron o no, porque es memoria compuesta. Entonces yo lo que recuerdo es no el árbol, sino cómo yo jugaba con él cuando era niño o como yo lo imaginaba. Si yo jugaba con el árbol como un gigante, posiblemente en mi memoria actual, cuando acudo al recuerdo, no sé diferenciar el árbol del gigante. Es un centauro, es una quimera, es un híbrido. Y ahí entra entonces la memoria a relacionarse mucho más con la fantasía. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un hombre se imagina a sí mismo ser un Hércules o un Alejandro, ¿qué pasa? Cuando uno de niño participa en muchos espacios de imaginación, por ejemplo, lee mucho, escucha música, eh, en fin, ve películas o incluso, miren qué fuerte, ¿cuál será la memoria que queda de una generación cuya relación con el mundo ha sido a través de los juegos digitales, virtuales, de los juegos de interacción, de los juegos de roles, donde prácticamente en el mundo digital se crea otro mundo, donde yo soy un viajero intergaláctico, soy un guerrero, o soy un asesino, o soy un héroe, ¿sí? O soy un animal, incluso. ¿Cómo soñamos a veces cuando uno juega, por ejemplo, juegos digitales, en fin, ¿sí? Videojuegos? Uno sueña con los videojuegos como si fueran experiencias reales. Y eso es muy fuerte porque eso deja un tipo de memoria compuesta. Y es una memoria entonces que se convierte en una especie de irrealidad.
pero es compuesta porque tiene que ver con la realidad. Y cuando uno amplía su capacidad de relación fantasiosa con el mundo, quedan memorias que entran dentro de esa misma fantasía. Entonces, se trata de una imaginación compuesta que es propiamente una ficción mental. Ese es el otro punto. Entonces, cuando ustedes hablan de memoria, están hablando de una memoria que tiene que ver con la fantasía, con la ficción, o estamos hablando de lo puramente sensorial, que siempre pasa por el filtro de la imaginación. Recuerden, lo que pasa es que hay niveles. Una cosa es la imaginación sensorial de el sabor del postre que me hacía mi abuela, y otra cosa es la imaginación sensorial de la fantasía de que yo leía un libro que tenía que ver, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿sí? O La Historia Interminable, donde construí un mundo e hizo parte de un recuerdo, por tanto, de mi memoria presente, un mundo de seres con los que no tengo relaciones sensoriales directas. Por Dios, puede haber una memoria que no sea una memoria de la sensorialidad física directa. Yo puedo tener recuerdos de algo que no he sentido, que no he tocado, que no he palpado, que he leído, que he imaginado, que he escuchado una música o que he jugado en un juego, en un videojuego, en un mundo que no está en mi relación sensorial concreta y directa, que no he saboreado, que no he olfateado, seguramente sí. Y ahí entra otro tipo de memoria, pero es diferente. Entonces hay que también determinar de qué memoria estamos hablando. Y existen también otras imágenes que se producen en estado de vigilia. Y aquí habla entonces de el ensueño. Las imaginaciones, las memorias o los recuerdos que se establecen a partir de ensueños. El ensueño es algo así como soñar despierto prácticamente y está conectado con un texto de Bachelard que es La poética del espacio, donde él también habla del ensueño. Por ejemplo, cuando se mira fijamente el sol, la impresión deja ante nuestros ojos durante largo tiempo una imagen de dicho astro. Cuando se mira con fijeza y de un modo prolongado figuras geométricas, el hombre en la oscuridad, aunque esté despierto, tiene luego imágenes de líneas y ángulos ante sus ojos, o sea, en sueños. También se puede configurar memorias y recuerdos a partir de los ensueños, a partir de algo que es como soñar despierto. Este género de fantasía no tiene nombre particular, por ser algo que comúnmente no rae bajo el discurso humano. Muy interesante entonces, aquí en este libro entonces él habla del ensueño, de las apariciones y visiones, bueno, incluso de las supersticiones. Y en ese sentido, como se dan cuenta, es un campo muy amplio de la memoria, siempre tiene que ver con experiencias, ya sean físicas, ya sean imaginadas, en fin, y siempre tiene que ver con el lugar presente, o sea, la memoria no es algo enterrado en el pasado. Y la otra referencia que les quiero dejar para terminar esto que les quería compartir es un libro muy interesante de Humberto Eco que se llama La misteriosa llama de la reina Loana. Es un título que puede resultar un poco raro, pero bueno, un libro que pues a mí me ha interesado mucho porque Humberto Eco tiene una cosa muy interesante que la vamos a trabajar acá y es la posibilidad de abordar conceptos y teorías no necesariamente a través de libros puramente teóricos o filosóficos o de investigación, digámoslo así, dura, en fin, sino a partir de novelas. Y Humberto Eco es un autor, en paz descanse, lastimosamente ya fallecido, gran pensador, es un autor que dio mucho esa posibilidad, como a través de la ficción, la novela, otro tipo de escritura, incluso creativa, se puede dar cuenta de conceptos, de teorías, de cuestiones puntuales fundamentales de la teoría, ¿sí? Y de fuerte investigación, porque Humberto Eco investigaba, tenía bases sólidas, conceptuales, históricas, filosóficas, académicas, en fin, era un gran académico y un gran investigador. Este libro, La misteriosa llama de la reina Loana, trata de un personaje de nombre Jambo, que es un personaje que pierde la memoria. O sea, tiene una situación accidental y pierde la memoria. Y la teoría del libro, la hipótesis del libro, es la manera en que tratan de sanarlo, por decirlo así, o sea, que él recupere el recuerdo, la memoria. Y parte de la idea de que si una persona que perdió la memoria vuelve a tener contacto con objetos y con entornos de su pasado, el objeto es como un canal que le activa el recuerdo y le permite recuperar eso perdido. Y eso va al tema que decía Thomas Hobbes de lo sensorial. Quiere decir que si yo perdí la memoria o ya no sé quién soy, olvidé, ¿sí? Tengo amnesia, lo que sea, y no recuerdo
a mi abuela o mi pasado, y a mí me dan un café, que es el café con un sabor exacto al que hacía mi abuela, esa capacidad sensorial podría reactivar el recuerdo. Es una forma de sanar. Entonces este personaje, un poco el experimento que se hace con él es que se le devuelve a su casa de la infancia. Es muy interesante la novela, muy interesante. Y para que él tenga contacto con todos esos objetos que hicieron parte de su pasado. Con la idea de que el objeto, la sensación, la imagen, reactivaría elementos de su pasado. Lo interesante de este libro es que a través de la novela, a través de justamente de lo que sería una historia, digamos, ficcional, Humberto Eco expresa teorías y conceptos sobre la memoria, por eso se los pongo como referente, porque si investigan sobre la memoria, este libro es muy interesante. Y bueno, eso es Humberto Eco en muchas de sus novelas, lo hace en Nombre de la Rosa, en fin. Humberto Eco lo que hace es que a través de personajes, a través de situaciones que son ficcionales, a través de un lenguaje como la novela, él da cuenta de conceptos y de bases teóricas. Entonces nos explica, por ejemplo, varias categorías de la memoria y eso es interesante, ¿sí? Ahora bien, hay una cosa interesante y es que él analiza la asociación entre memoria e identidad. Prácticamente lo que Humberto Eco va a decir en esta novela a través del personaje es que somos según nuestra memoria. O sea, la identidad está atada a la memoria. Si perdemos memoria, perdemos identidad. Ese es el punto interesantísimo, digamos, del conflicto, ¿sí? Pero también el personaje hay cosas que se resiste a recordar. Y también hay un punto en que él no sabe si está construyendo el recuerdo o si realmente lo está retomando. ¿Por qué? Lógicamente, porque él está intentando recuperar un recuerdo, y ya lo decíamos, desde el presente, desde lo que él es en el presente de su relación sensorial con el mundo, no desde quien era hace unos años. Por tanto, para él va a ser prácticamente imposible retomar ese recuerdo o revivir ese recuerdo tal como era. Por tanto, si él perdió la memoria, si perdió la capacidad de recordar, cuando él recuerde, él va a reinventar recuerdos desde la sensación actual que él está viendo, porque ya mismo que la memoria siempre parte de una instancia de presente, ¿sí? Bien. El libro es este proceso con el personaje, es casi que una rehabilitación, es como que el personaje tiene que rehabilitarse. ¿Mm? Y hay afirmaciones tales como él se da cuenta que no tiene sentimientos sino frases memorables. Y aquí hay una diferenciación que establece, digamos, Humberto Eco, entre dos tipos de memoria. ¿Sí? Una memoria que tiene que ver con lo no emocional. Entonces, curiosamente, este personaje recuerda todo lo que ha leído en lo que se llama la memoria histórica semántica. Dos categorías de memoria entonces en este libro, para que lo tengan en cuenta, a ver de cuál ustedes están haciendo referencia. Entonces, una es la memoria histórica semántica. Es cuando yo, por ejemplo, perdí mi memoria, pero recuerdo que existió Hitler, o recuerdo la historia, o recuerdo libros que leí. Son esas informaciones históricas, macro, impersonales, que yo no olvido, curiosamente. Y la memoria episódica. La episódica es la que sí tiene que ver directamente con mi vida, la que me dice quién soy, la que tiene que ver con mis emociones, con mi vida íntima. Y eso está comprobado y Humberto Eco lo propone aquí como teoría y lo explica en el libro, diferencia los dos tipos de memoria, insisto, la histórica semántica y la episódica, que es la personal o emocional o vivencial, interna, íntima, y las diferencia conceptualmente y teóricamente, pero a través del diálogo de los personajes, lo cual es muy interesante, ¿sí? Entonces, este personaje, por ejemplo, olvidó todo lo propio, o sea, la memoria episódica, su relación emocional con el mundo, no sabe quién es en ese sentido, pero recuerda todo lo histórico semántico, todo lo que tiene que ver con lo contextual general. Por eso se supone, en la teoría del libro, que en su recuperación, si él tiene contacto con objetos que tienen que ver con su parte episódica, él puede recuperar esa memoria personal. Entonces, ahí les dejo los insumos. Es un tema interesantísimo, solamente les dejo dos referencias, pero hay un montón de referencias más. Yo quiero un poco basarme en estos dos y para pensarlo y para ir mirando cómo localizar la memoria y en qué espacio la localizamos.